importante para entender esta materia es cómo yo puedo ordenar los datos para poder verlos de mejor manera. Ya que sabemos lo que son las variables, las muestras y las poblaciones, podemos empezar a hablar de ordenar estos datos que yo tenga. Yo puedo ordenar datos estadísticos utilizando tablas. A continuación se presentan algunas definiciones y símbolos que se utilizan para este fin. Entonces, por ejemplo, yo podría tener la palabra dato. Nosotros ya vimos qué son los datos, ¿no? El color de los monitos que estábamos seleccionando, la altura de las personas, esos son datos. Esos datos los vamos a representar con esta expresión, X y un Y chiquitito. X es el dato X. Pero Y es del iésimo muestreo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo medí una persona y medí su altura. Digamos que el dato de la altura va a ser H y la altura de la persona 1 va a ser H1. La altura de la persona 2 va a ser H2. La altura de la persona 3 va a ser H3 y así. Entonces, yo, la iésima persona que voy a tener va a estar con esa I. Entonces, eso es lo que me interesa que noten, que ese I representa los numeritos como de orden con el que yo voy sacando gente para medir lo que sea. Entonces, acá el H sería como el X y el I hace referencia a cuál de los elementos estamos sacando. El dato es algún valor específico del criterio que se quiere estudiar, y la I corresponde a los valores que puede tener en el sentido de cómo yo recorro todos los datos que tengo de una muestra. Luego tengo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me dice cuántas veces se repite un dato. Un dato se puede repetir más de una vez. Por ejemplo, cuando vimos ahora el número de hijos de personas, por ejemplo, en nuestro país, vamos a tener que mucha gente tiene 2 hijos. Entonces uno puede calcular cuántas veces se repite el número 2 como el número de hijos que puede tener un chileno o una chilena. De tal manera que ese número lo vamos a llamar f, de frecuencia. Entonces, f viene de frecuencia. Luego, tenemos una tercera definición que hace referencia a la frecuencia, pero acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la frecuencia que se obtiene al sumar las frecuencias absolutas anteriores. Ya, pero ¿cómo es eso? Les voy a mostrar. Si nosotros tenemos una tabla simple, como la que estoy dibujando yo ahora, y vuelvo a medir el número de hijos que hay en Chile. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí el dato iésimo, la frecuencia asociada al dato que está ahí, y vamos a tener finalmente la frecuencia acumulada que se designa con una F mayúscula. Digamos que estamos viendo el número de hijos. O sea, tomamos una muestra de 100 personas o un poquito menos, y vemos que 15 personas tienen un hijo. Luego vemos que 45 personas tienen 2 hijos. Luego vemos que 30 personas tienen 3 hijos y 10 personas tienen 4 hijos. Eso, si se fijan, me suma un total de 100 personas. ¿Cómo sería entonces la frecuencia acumulada? Es ir acumulando como las frecuencias que hay con respecto a los datos que van anteriores al mismo. Ya, sonó pésimo eso, pero, por ejemplo, la frecuencia acumulada de un hijo siempre va a ser 15 porque no estoy acumulando nada más que ese número. Pero cuando yo me paro aquí y pregunto cuántas personas tienen 2 o menos hijos. Ah, tengo entonces que considerar cuando tienen 2 hijos o cuando tienen uno. Entonces sumo las frecuencias. En este caso 15 más 45 me da 60. Es decir, que hay 60 personas que tienen uno o 2 hijos. Luego hago lo mismo con el 3. ¿Cuántas personas tienen 3 o menos hijos? Ah, 3, las que están aquí, 30 personas más todas las que habían antes. O sea, al 60 le sumo 30 y me da 90. O sea, vemos que 90 personas tienen 3 o menos hijos. Y finalmente, de esta muestra, si yo elijo el 4, obviamente tiene que sumar todo, porque de alguna manera estoy diciendo cuántas personas tienen 4 o menos hijos, todas las personas que están acá, porque todas estas demostraron tener 4 o menos hijos. Entonces, obviamente, este valor tiene que ser 100. O sea, este valor acumula las frecuencias anteriores y por eso se llama frecuencia acumulada y se le denota con una F mayúscula. Luego tenemos la siguiente clasificación que corresponde a la frecuencia relativa y esta se conoce como la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Es la proporción. Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros apreciaríamos eso? Bueno, en la tabla que tenemos aquí a continuación, tenemos un total de 100 datos. Tenemos entonces un total de 100 personas encuestadas, por decirlo, y queremos agregar una cuarta columna que va a corresponder a la frecuencia relativa. ¿Qué sería entonces esta frecuencia relativa? Yo voy a hablar de frecuencia relativa cuando veo cuántos valores con respecto al total hay. Entonces, en este caso, 15 personas tienen un hijo. Entonces, ¿cuál es el porcentaje, por decirlo, o cuál es la proporción de personas que tienen un hijo? Ah, bueno, 15 de las 100 personas que hay. ¿Cuántas personas en proporción o relativamente tienen 2 hijos?
45 de las 100 que yo encuesté. Hacemos lo mismo con el resto. 30 de 100 van a tener 3 hijos y 10 de 100 van a tener 4 hijos. Y si simplificamos esto un poquitito, porque sabemos que podemos simplificar estas fracciones, me va a quedar entonces que este es 3 veinteavos, esto es 9 veinteavos, esto queda 3 décimos y esto queda como 1 décimo. Y esa sería entonces la frecuencia relativa, la división de la frecuencia absoluta con respecto al total de datos, de tal manera que me da la fracción de datos que cumplen con esa característica. La marca de clase sería una de las últimas cosas que se ven en la tabulación de datos. Es pero muy importante, porque cuando yo tenga variables continuas, recuerden que yo les hablé de variables discretas y continuas, no voy a tener los datos escritos como lo acabo de dibujar yo acá, porque acá fíjense que yo ocupé una variable discreta. En el caso que uno tenga variables continuas como la altura, lo que les dije anteriormente, lo que se tiene que hacer entonces es lo siguiente. Si yo hiciera una tabla con cada uno de los valores de la altura de una población muy grande, estaría haciendo una tabla enorme, porque como las alturas son variables continuas, van a haber gente que van a tener diferencias de alturas de milésimas. Entonces, lo que uno hace es escribir el intervalo donde esa altura está escrita. Por ejemplo, digamos que estoy midiendo gente que va desde 1,55 m hasta 1,60 m. Luego tengo gente que va de 1,60 m hasta 1,65 m y así. Esto lo vamos a llamar entonces los intervalos, y yo les puedo decir que de alguna forma nos dan la frecuencia como el dato y decimos ya, gente que mide entre 1,55 m y 1,66 m en una medición fueron 10 personas. Gente que mide entre 1,60 m y 1,65 m fueron 20 personas. Y gente que mide entre 1,65 m y 1,70 m fueron en total 5 personas. De tal manera que mi población total van a ser 35 personas. No puedo jugar con estos datos porque están en un intervalo. Entonces lo que uno hace es inventar una cosa que se llama la marca de clase, que es el valor intermedio o el valor medio de un intervalo. Y se calcula promediando los extremos. En este caso, si quiero obtener el punto que está entre medio, tengo que promediar 1,55 m con 1,60 m para encontrar el valor que está justo en la mitad de ese intervalo y ocuparlo como marca de clase. Entonces, en este caso, el punto medio va a corresponder a 1,57,5 m. Entonces, yo puedo marcarlo como la marca de clase va a ser 1,57,5 m o 1,575 metros. Lo mismo con esto. En la marca de clase, o el promedio entre 1,60 y 1,65, va a ser entonces sumar los datos, 1,60 m más 1,65 m, y dividirlo por 2. Lo que si lo calculo les va a dar 1,62,5 m. Y finalmente, si lo hago con el último intervalo, obtengo que el promedio de ese intervalo, o el punto medio, va a ser 1,67,5 m. Esto entonces es el valor medio y se utiliza muchísimo en especial cuando uno quiere calcular promedios, para que lo tengan mucho en consideración. Finalmente, uno de los últimos puntos que se pueden estudiar corresponde a la amplitud de estos intervalos. Recuerden que estamos viendo intervalos y la amplitud va a corresponder a la resta del extremo derecho con el extremo izquierdo del intervalo. Es decir, yo tengo un intervalo, quiero saber cuánto mide. Acá claramente yo puedo ver que las personas que miden entre 1,55 m y 1,60 m van a tener 5 centímetros de diferencia. ¿Pero cómo calculo eso? Restándolo. Tengo 1,60 m y le resto 1,55 m. Y veo que 60 menos 1 le presta a él y me queda que 10 menos 5 me da 5 y esto queda 0. Entonces 0,05 metros, es decir, 5 centímetros, corresponde a la amplitud del intervalo que estoy estudiando. Esto entonces serían como las cosas más importantes que ustedes tienen que saber cuando tabulan datos, y lo vamos a ver a continuación en distintos gráficos que pusimos para que ustedes puedan estudiarlo.